Hola amigos, soy Javadev. Bienvenidos al 57º episodio del desarrollo de un juego de rol 2D en Java. Y también bienvenidos al nuevo Eclipse Luna. ¿Y por qué este cambio? Seguramente recordaréis que os dije que en su momento no me apetecía mucho cambiar, no me parecía que mereciera la pena. Bien, como sabréis, estoy acabando de estudiar desarrollo web y por lo tanto tengo bastante trabajo en el sentido de que tengo que desarrollar aplicaciones web y páginas web. Y por lo tanto, estaba buscando un IDE, un entorno de desarrollo que fuera bastante bueno en este aspecto, que tuviera una buena integración con estos lenguajes, ya que Eclipse por defecto creo que no la tiene, aunque se pueden descargar plugins. Lo que pasa es que no me gusta mucho esto de los plugins, ya que son como una adaptación y a veces son un poco chapuzas, y prefiero un entorno de desarrollo que me permita utilizar los lenguajes web de forma casi nativa, es decir, un entorno de desarrollo que se hubiera pensado desde el principio para desarrollar este tipo de lenguajes. En mi centro de estudios estamos utilizando un IDE que es de pago, es bastante bueno, pero al ser de pago, cuando se nos acabe la licencia de estudiantes, ya no podremos utilizarlo más. Y sinceramente no creo que merezca la pena gastarse el dinero en eso. Porque vale, por un lado, como ya sabréis, tengo Photoshop e Illustrator. Y bueno, en ese aspecto sí merece la pena gastarse el dinero, ya que, al fin y al cabo, objetivamente, son los mejores programas de diseño gráfico que puedes encontrar. Más aún si los utilizas realmente para hacer algún tipo de trabajo y no solo para, digamos, un uso esporádico. Pero en el caso de los entornos de desarrollo, es muy difícil decidir por qué uno de pago va a ser mejor que los gratuitos, ya que los gratuitos muchas veces están desarrollados por comunidades enormes. Así que bien, después de estudiar un poco qué posibilidades hay, me decidí por el Aptana, o no sé cómo exactamente se pronuncia, ya que no tiene, digamos, acentos, porque es una palabra, es un nombre desde el inglés, pero bueno. Elegí ese entorno, me lo descargué, lo instalé y bueno, no funciona porque según él no existe ningún entorno de ejecución de Java en mi ordenador. Qué divertido, ¿verdad? Así que me lo volví a bajar con la versión de integración en Eclipse, con lo cual el Aptana o como sea, se integró dentro de Eclipse, lo cual está muy bien. Pero al hacerlo tuvo que actualizar algunas cosas y me advirtió de que algunos plugins no iban a funcionar. Así que lo hice y funcionaba perfectamente. Luego al rato Eclipse me advirtió de que hay actualizaciones. Y al actualizar parece ser que alguno de los plugins que creaba conflicto se actualizó también y se volvió a activar. Con lo cual Eclipse se corrompió de forma un poco extraña. El resultado es que en todos los editores tenía texto negro sobre fondo negro, lo cual no es muy divertido. Así que al final me enfadé un poco y borré Eclipse y también el kit de desarrollo de Java. Así que ahora tengo instalados el kit de desarrollo 8 y Eclipse Luna. Todo está muy bien, excepto que cuando iniciéis Luna, lo cual ya lo sabréis por primera vez, encontraréis de nuevo ese molesto aspecto blanco, el cual no entiendo por qué se empeñan en dejar. Así que, antes de nada, por si os preguntáis cómo volver al aspecto negro, esta vez es mucho más fácil, no hace falta instalar plugins ni nada por el estilo. Simplemente tenemos que ir a Window, a Preferencias, y en General y en Apariencia, elegís el tema oscuro y el tema de color y de fuentes, paleta reducida. Con lo cual tendréis un aspecto bastante bonito. Así que, si abro cualquier archivo, observad. Ahora me gustan mucho más los colorines de la sintaxis, está mucho mejor, pero lo que os va a pasar es que vosotros tendréis el fondo blanco y no negro, así que no vais a poder leer nada, especialmente este azul clarito es casi imposible distinguir. Así que botón derecho, preferencias, y clicáis aquí arriba en ver los editores de texto. Y dentro de esta parte, si os vais a Background Color, por supuesto aquí general, editores de texto, y en background color, que es el color del fondo, está marcado System Default, que es por defecto del sistema. Yo solo tuve que apagar esta casilla y ya se me quedó en negro, pero si no se os quedara podéis elegirlo de aquí el que queráis, ¿de acuerdo? En fin, que
después de todo esto, la cuestión es que ya tengo Java 8 y Eclipse Luna, como muchos de los que os habréis incorporado más recientemente o los que os gusta tenerlo todo actualizado. Lo que tuve que hacer además es buscar la carpeta de preferencias de Eclipse, la cual no está en el mismo sitio que el propio Eclipse, y borrarla, para que no se me quedaran todos los plugins y toda la basura que se había generado con la anterior versión. Así que es como empezar de nuevo. Luego cargué el proyecto y no hubo ningún problema, aunque Eclipse me advirtió de que podría no ser compatible, lo cual sinceramente no me hace mucha gracia, ya que no entiendo qué es exactamente lo que no va a ser compatible, si al fin y al cabo no son más que un montón de archivos de texto. Java no es otra cosa, pero bueno. Si hubiera algún problema, supongo que siempre se puede copiar y pegar archivo por archivo todo el contenido, aunque claro, en un proyecto grande... En fin, esperemos que no haya problemas. De acuerdo, así que sigamos. En el último episodio hablamos un poco de cómo se podían generar los mapas, una idea. Y lo estuve mirando un poco más detenidamente después de acabar el episodio, y la verdad es que estaba bien todo menos una cosa, la cual casi acierto, pero bueno, es normal. Cuando estás haciendo teorías, luego a la hora de llevarlas a la práctica casi nunca está todo bien, pero la mayor parte estaba correcta. En cualquier caso, no os preocupéis por eso, porque vendrá más adelante. Por ahora, vamos a intentar modificar nuestro cargador de recursos. Porque lo que sucede es que actualmente no tenemos ninguna manera de cargar archivos de texto. Así que, antes siquiera de preocuparnos en averiguar cómo hacer nuestro archivo de texto, qué formato darle, cómo leerlo y cómo generar el mapa a partir de él, necesitamos una manera de cargarlo en la ejecución. ¿De acuerdo? Así que lo primero que vamos a hacer es crear un método que nos permita cargar archivos de texto. De acuerdo, así que veamos. Va a ser un public static string leer archivo texto, para que esté todo más claro. Final string ruta. De acuerdo. La idea es que este método va a leer un archivo de texto que nosotros le demos. Voy a darle a return null para que se quite el error. De acuerdo. En esta ocasión, como os decía, leeremos el archivo y devolveremos un string con el contenido entero del archivo. Y ya está. Luego ya nos ocuparemos de procesarlo como sea debido. Igual que antes, leíamos la imagen y devolvíamos una buffered image. Muy bien. Normalmente, esto es una parte que nadie va a saber hacer de memoria, ni siquiera yo. Así que lo normal es buscarlo en la API o en Google o por ahí, cómo se leen archivos de texto. Pero os podéis equivocar fácilmente, porque casi todo el mundo intenta utilizar crear nuevo archivo o leer desde buffer o cosas así. Y todo eso está muy bien cuando estamos en carpetas corrientes, pero recordad, esto es un juego y la idea es dárselo al usuario en un archivo .jar. Y cuando estamos ejecutando el .jar, las clases corrientes, como las que leen desde carpetas y archivos normales, no funcionan. Así que necesitamos otro tipo de lectura. Así que vamos allá. En primer lugar, vamos a crearnos un string. Voy a llamarlo contenido y lo voy a iniciar de esta manera. Y ahora veréis por qué. Este string lo vamos a usar para almacenar todo el contenido del archivo de texto, por si no era obvio. Y ahora vamos a utilizar la clase input_string. La voy a llamar entrada de bytes. Y a esto me refiero. No vamos a poder leer los archivos de texto o las carpetas como si tal cosa. Necesitaremos leerlos de la forma binaria, es decir, recuperar la información en sí, no el formato que nos dé el sistema operativo. Así que esto va a ser igual a class loader.class.getResource as string. Y le vamos a dar como parámetro la ruta. Voy a guardar. Vamos a importar esto. Me parece que después de haber iniciado la nueva versión de Eclipse, creo que no he configurado todavía lo del autoguardado, pero está bien. Necesitamos importar el input stream de Java, ¿no? Estos otros, sinceramente, no tengo muy claro qué son, pero
en cualquier caso, siempre los de Java.io. De acuerdo. Bien, esto, InputStream, es una especie de lector, es decir, va a coger el recurso que nosotros le digamos y nos va a devolver un flujo de bytes. Y creo que esto lo podríamos hacer realmente con cualquier archivo o cosa que se os ocurra, es decir, no solo texto, sino música o vídeo o las imágenes, por ejemplo, cualquier cosa, ¿de acuerdo? Pero esta vez va a ser simplemente texto. De acuerdo. Además ahora necesitamos una forma de leer este texto, porque recordad, esto solo nos devuelve un flujo de bytes, lo cual no nos sirve de mucho. Así que vamos a crear un buffered reader, lo voy a llamar lector, y va a ser igual a new buffered reader. Y aquí tenemos que darle un parámetro al constructor del lector. Normalmente aquí es donde todo el mundo utiliza un archivo de texto y ya está, pero como os he dicho en el jar eso no funcionaría, porque luego al ejecutar fuera de Eclipse, dentro del jar, veréis que no aparecería el texto. Por supuesto, la excepción no la podríamos ver porque se imprime en la consola, así que el resultado es que simplemente no pasaría nada, como si no funcionara, porque de hecho es lo que sucede, que no funciona. Bien, el parámetro, además de un archivo u otras cosas, acepta lectores de bytes, curiosamente, así que vamos a crear un new input stream reader y como parámetro le vamos a dar la entrada de bytes creada antes. De acuerdo. Así que el input stream va a leer en forma de flujo de bytes la ruta que le demos y luego el input stream reader la va a recibir y se la va a dar al buffered reader, que la va a interpretar de bytes a texto en un formato determinado, ¿de acuerdo? Y eso es lo que le daremos a nuestro lector, a nuestro buffered reader. De esta manera ya tenemos, digamos, ya tenemos el texto fluyendo hacia Java. Ahora lo que necesitamos es ponerlo en nuestro string. Así que vamos a abrir un try, porque aquí las cosas van a empezar a complicarse. Tened cuidado con las llaves, porque vamos a tener unas cuantas dentro de otras, así que no os equivoquéis. Bien, vamos a hacer while, y aquí también cuidado con los paréntesis. Bien, la idea es la siguiente, esto siempre se suele hacer de la misma manera. ¿De acuerdo? Ah, perdón, me falta una cosita, antes de nada. Un string línea. Aquí vamos a leer cada línea del texto, ahora os explico. Bien, mientras que línea sea igual a lector.readLine, ¿de acuerdo? Y ahora, ojito, porque vamos a hacer otra cosa. Y ahora os explico todo. No es igual a null, rodead todo de paréntesis. Bien. De acuerdo. Y un momentito, ahora os explico. Paciencia. Tenemos que cazar la excepción que puede suceder, que es la IO exception. IO es input-output, por si no lo sabéis, es decir, entrada o salida de archivos o de datos. Bien, de acuerdo. Así que tenemos dos strings, el contenido, que va a ser todo lo que tenga el texto, y la línea, que va a ser cada línea del texto. ¿Por qué? Bueno, normalmente hay dos maneras de leer un texto. Salvando la primera parte en la cual os he explicado lo de los ficheros o los bytes o lo que sea, luego una vez que tenemos en sí ya el archivo manipulable, podemos leerlo de dos maneras, es decir, carácter a carácter o línea por línea. Parece ser que lo de carácter a carácter es una buena idea porque es más manejable, porque si podemos leerlo así, podemos, digamos, manipular con más facilidad lo que recibimos, no tener que estar luego manejando cada línea que puede ser que no sea lo que queríamos. Bueno, pero el problema es que leer carácter a carácter es mucho más lento y costoso para el ordenador. Y aquí, tener en cuenta que cuando digo esto no me estoy refiriendo a que vayamos a lograr que se cuelgue un i7 o algo así. Simplemente me refiero a que es un poquito más lento. Nada exagerado, pero la idea es construir el juego de la forma más eficiente y trabajar de la forma más rápida. Así que, ¿para qué usar la lectura de caracteres pudiendo usar la lectura de líneas, que es infinitamente más rápida?
De acuerdo. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Normalmente parecerá que me he equivocado, porque en vez de 2 iguales, de esta manera, he escrito solo 1. Y esto es un fallo que supongo que os pasará mucho cuando estáis aprendiendo. Que en vez de comparar, por ejemplo, si no sé qué parámetro es igual a 5, lo que hacéis es poner solo un igual y lo estáis atribuyendo. Realmente esto no es un error en este caso, porque no estoy comparando, estoy atribuyendo. Es decir, este método, readLine, en cada ocasión lee una línea del texto y devuelve true si esa línea existía o false si ya no hay más líneas. Por lo tanto, lo que hacemos es asignar línea a la línea que toque del texto. Y de esta manera sabemos si hay una línea en ese sitio. Pero además comprobamos si es null. Es decir, comprobaremos si queda más texto que leer o no. ¿De acuerdo? De esta manera, cuando ya no quede más líneas, el bucle while terminará automáticamente y ya está, sin problema. Y ahora, ¿qué hacemos con esta línea? Pues la agregamos al contenido de la siguiente manera. Contenido más igual a línea. De esta manera, cada vez sumaremos la siguiente línea una y otra vez. Si queréis, os podéis tomar la molestia de crear un retorno de carro. Es decir, para separar las líneas realmente lo que podéis hacer es sumarle esto con el carácter de escape n, lo que es un retorno de carro, es decir, es un salto de línea, pero no os molestéis porque lo haremos de otra forma más sencilla. Simplemente sumamos las líneas, ¿de acuerdo? Y por cierto, por este motivo era importante iniciar contenido aquí arriba. Si no lo hubiera iniciado, si lo hubiera dejado así, no sería legible en el try, porque ¿cómo podemos sumarle línea a contenido si contenido no está iniciado? Por eso era importante iniciarlo, aunque sea con un campo vacío. De acuerdo. Ahora, un momentito. Por cierto, pronto puede que efectivamente nos cambiemos a Linux, porque ya me estoy cansando un poco de las cosas que hace Windows a veces. Bien, de acuerdo. Tenemos el try y con eso digamos que mientras este while siga funcionando leeremos todo el texto y luego se terminará. Si no funcionara, si sucediera una excepción, lo que ha pasado entonces es que no hemos encontrado el archivo o alguna otra cosa ha fallado. Así que imprimiremos como siempre el estado del error para saber en qué línea ha sucedido y qué ha sucedido. Y además haremos un finally. Esta es la parte de un try catch que se va a ejecutar siempre independientemente de si ha fallado o no ha fallado el try. Y además ahora viene una parte un poco liosa, porque dentro del finally vamos a meter otro try catch. Así que no os equivoquéis con esto. Dentro de este segundo catch vamos a cazar la misma excepción, IOException, aunque le daremos otro nombre, para que así podamos seguir la traza del error de forma independiente. ¿De acuerdo? Es decir, en vez de le he puesto X. Podéis llamarla Pepito, Juanito o Manolito, como os guste más. La cuestión es que se llame de forma diferente. Así, si falla, digamos, este catch, tendremos este error, y si falla este otro, tendremos este error. Si usamos el mismo, obviamente no sabríamos lo que ha pasado. Además que no estoy muy seguro de si nos dejaría siquiera. Pero como veréis, no me va a dejar hacer un catch si dentro del try no hay nada en primer lugar. Así que vamos a hacer dos ifs. Si la entrada de bytes no es igual a null, es decir, si la entrada de bytes sigue existiendo, ¿y por qué razón no podría seguir existiendo? Bueno, tal vez el colector de basura se la ha cobrado, pero bueno, en cualquier caso, si la entrada de bytes sigue existiendo, entonces lo que haremos es cerrarla. Y de la misma manera, si el lector no es igual a null, es decir, si el lector sigue existiendo, lo que haremos también es cerrarlo. Es importante hacer estas dos cosas, porque el hecho de tener abierto el lector de bytes
y el lector en buffer consume recursos del sistema y es una tontería tenerlo abierto cuando ya no lo estamos usando para nada. Si ya hemos leído el archivo, hay que cerrarlo y así liberamos memoria y recursos para el juego. De acuerdo. De esta manera ya hemos creado todo, solo falta la última parte, que es return contenido. De acuerdo. Así que esto debería funcionar. Ahora vamos a ver si podemos probarlo apropiadamente. Bien, en episodios anteriores, si no recuerdo mal, ya creamos el ClassPath de nuevo. Aunque lo voy a comprobar por si acaso. Veamos dónde estábamos. Aquí Java Build Path. Sí, recursos está metido dentro de la ruta de construcción del proyecto. Así que ahora podemos intentar ver cómo funcionaría esto. De acuerdo. Dentro de recursos voy a crear una carpeta y la voy a llamar. Voy a llamarla texto. Y dentro de texto voy a crear un titled text file, es decir, un archivo de texto sin título. Y además le vamos a dar algún título, imagino. Voy a guardar. No sé si ha funcionado el asunto. Bueno, vamos a darle algo. Por ejemplo, línea 1, línea 2, línea 3. Y os estaréis fijando qué legibilidad magnífica, ¿verdad? Veamos si puedo hacer algo para modificar esto. De acuerdo, veamos. A ver si veo cuál es el maldito. A ver, si quitamos el defecto del sistema. No creo que sea eso. Background, aquí está. De acuerdo. Ahora, eso es. Y esto lo dejaré de nuevo. Así. Bien, el background color negro me parece bien, pero el foreground color debería ser blanco. Y al quitar el defecto del sistema se quedará en blanco, efectivamente, de acuerdo. Línea 1, línea 2, línea 3. Voy a guardar. Y hay que darle algún nombre, así que le daré... tengo que elegir... Bien, vamos a elegir recursos, texto, de acuerdo. Y el nombre que le daremos es prueba, por ejemplo. ¿De acuerdo? Así que ahí lo tenéis, prueba. Muy bien. ¿De acuerdo? Vamos a probar a leer esto. Vamos a ir a algún sitio, no sé a dónde exactamente. Bien, aquí iniciábamos nuestro juego. Veamos, en mapas tal vez, no. En estados. Puede ser que en el gestor de estados. Así que teníamos nuestro gestor de juego iniciado. Perdonad, estoy recordando rápidamente cómo iba esto. Vale. Puede que desde aquí pueda hacer algo. Vale, vamos a intentar hacer una cosa. Dentro de dibujar en gráficos G, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear un string texto es igual a cargador recursos punto leer archivo de texto, correcto. Y en la ruta, recordad, como ya la tenemos puesta en la construcción, solo tenemos que poner barra texto barra prueba, entre comillas, por supuesto, porque es un string. De acuerdo. Y esto debería funcionar. Así que ahora lo que voy a hacer es g.drawString, y el string va a ser texto, y lo podemos dibujar, por ejemplo, en 10 píxeles de ancho y 10 píxeles de alto, desde la esquina superior izquierda de la pantalla. No sé si esto está bien, porque no sé si dibujar se llama. Creo que sí, porque el gestor de juego se actualiza y se dibuja, si no recuerdo mal. Pero no estoy demasiado seguro. Sí, estado actual actualizar, estado actual dibujar. Deberíamos poder ver
el contenido de nuestra prueba, es decir, línea 1, línea 2, línea 3 en pantalla al ejecutar. Veamos. Y como veis, esto no ha sucedido, pero probablemente no ha habido ningún problema, porque si observáis la consola, no ha sucedido ninguna excepción. Así que lo que ha pasado seguramente es que no he llamado al método, ¿de acuerdo? Veamos. En el estado de juego, llamamos al método dibujar. En el gestor de estados, un momentito. Voy a parar el vídeo un momento para aclararme, porque ya hace unos cuantos días que no entraba por aquí, no recuerdo mucho, y ahora os explicaré el resultado. De acuerdo, ya estoy de vuelta. Bueno, adivinad cuál era el error o bug o la mayor estupidez del mundo. Así que yo inicio. Y no se ve nada, ¿verdad? Entonces, mi conclusión era que el método no está ejecutándose. Error. Lo que pasa realmente es lo siguiente. Si el texto no se ve, es porque estamos dibujando texto negro sobre un fondo negro. Así que lo único que hay que hacer es g.setColor a color.white. Voy a guardar, voy a ejecutar y ahora sí. Ahí lo veis, línea 1, línea 2, línea 3. Lo que teníamos escrito dentro de nuestro archivo de prueba. Y lo mejor de esto es que si yo creara un jar y lo exportara al escritorio, podríamos leerlo de nuevo, porque esto funciona siempre, no solo dentro de Eclipse. Así que ya hemos logrado crear una manera fiable de leer un archivo de texto. Además, vamos a hacer algunas pruebas más. Imaginad que prueba, voy a cerrarlo, imaginad que prueba le cambiáramos el nombre. Por ejemplo, si queréis tener un archivo personalizado, como mi juego se llama After D, podría llamarlo prueba.ad. Ok. ¿De acuerdo? Y esto, digamos que ya sería un archivo sospechoso, porque Windows no entendería cómo se abre eso. Así que voy a cambiar esto también. Leemos AD. Vamos a iniciar de nuevo. Y ahí lo tenéis. A Java le da exactamente igual qué terminación tiene nuestro archivo de texto, porque él lo que va a leer es la información binaria que hay dentro. Así que esto, si os parece curioso, lo podéis hacer, no hay ningún problema. Podéis ponerle la terminación que os dé la gana. Como va a ser un mapa, podríamos ponerle .m o .map o algo así, lo que queráis. Y lo bueno de esto es que si alguien abriera este archivo en un explorador de archivos de Windows, de Linux, de Mac, de lo que sea, verá un archivo raro. Y al intentar abrirlo, el sistema operativo le dirá que no sabe cómo hacerlo. Bueno, eso es relativo. En Windows seguro que le dice eso. Y tendrá, bueno, si la persona que lo está intentando hacer tiene dos dedos de frente, enseguida se dará cuenta de que hay que tratar de abrirlo con un editor de texto. Porque el 99% de las veces, cualquier archivo extraño se puede leer con un editor de texto. Aunque otras veces sí que son formatos raros o codificados que no entiende ni siquiera el editor de texto. Pero bien. Luego en Linux probablemente Linux ya lo abriría automáticamente con un editor de texto porque ya sabe lo que hay dentro. Pero en fin, en cualquier caso, está bien porque podemos tener nuestro propio formato de mapa sin ningún problema y ya veis que funciona perfectamente. Así que ya en el siguiente episodio podemos cargar realmente un mapa escrito como os enseñé la otra vez, con un pequeño cambio que ya os comentaré, que es referente a la paleta de sprites. Y es que en vez de hacer el mapa, como os dije, usando números de 4 dígitos, lo que haremos es simplemente en la paleta asignarlo todo. Por ejemplo, el sprite 1 va a ser igual a hoja de sprite no sé cuál con sprite no sé cuál. Es decir, por ejemplo, el sprite 1 del mapa va a ser igual a la hoja de sprite 1 con el sprite 10. Y así sucesivamente vamos a asignar, digamos, todos los sprites. Y de esta manera, cuando carguemos el archivo, crearemos una paleta de sprites en la cual estará una vez cada sprite necesario. Y luego crearemos el mapa repitiendo cada sprite las veces que haga falta. Pero solo lo tendremos cargado en memoria una vez, con lo cual no saturaremos para nada el ordenador trabajando de esta manera.
Pero bueno, todo eso ya lo implementaremos en el siguiente episodio. Así que esto ha sido todo por hoy y ya continuaremos. Hasta luego.